Saludo cordial mis amigos, saludos Juan Espinosa. Bueno, les voy a comentar parte de lo que ocurre en Honduras. Hay una leyenda, La Llorona, que se cuenta allá. Recuerdo yo de niño que nos comentaban las personas mayores de que La Llorona era un espíritu de una mujer que aparecía particularmente en el río, en los ríos o en las carreteras, en los caminos cuando estaba lloviendo nada más. Entonces, entre otros cuentos o leyendas, el jinete sin cabeza, el cadejo, el duende, etcétera. Pero vamos a hablar de esto, pero lo que quiero hablar es que hay unos pasajes en la Biblia que se encuentran que es probable que de ahí fue tomada la leyenda. Ahora, en diversos países varía un poquito la versión de la historia o de la leyenda. Así que les invito a que se queden a mirar los pasajes bíblicos y a ver qué aprendemos. Bueno, en el río donde sale la Llorona y en las noches cuando llueve mucho. Pero bueno, vamos a considerar entonces un pasaje antes de ver lo de Jefté, un pasaje de Jeremías el profeta, capítulo 31, versículo 15. Dice así, Jeremías 31, 15, dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí está el lloro de una madre por sus hijos. Ahora bien, ¿quién era Raquel? Raquel fue la esposa de Jacob, nieto de Abraham, ¿verdad? Su padre fue Isaac. Veamos aquí los hijos de Raquel. ¿Cuántos hijos tuvo? Dice Génesis 46, 19. Dice así. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, fueron José y Benjamín. Ahora entonces, ella tuvo estos dos hijos. Recordémonos que Jacob tuvo en total 12 hijos varones y una hija, lo cual fueron un total de 13 hijos. De ahí donde vienen las 12 tribus de Israel, de Jacob, que le fue cambiado el nombre. Así que, ¿por qué Raquel llora por sus hijos si Raquel realmente murió antes que sus hijos, ¿verdad? Entonces aquí hay algo que hay que considerar con mucho cuidado, porque dice Jeremías, que Jeremías escribe esto mucho tiempo después de que había vivido Raquel, pero lo dice muchísimo tiempo después, posiblemente alrededor de 900 años más tarde de que vivió Raquel, o más, posiblemente 1000. Bueno, veamos lo que sucedió con Raquel. Ella da a luz primero a su hijo llamado José. En el segundo embarazo, ella tiene dificultad y muere. Entonces veamos ahí lo que sucede. Génesis 35, 16 y 17 y 18. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó por nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Ese fue su segundo hijo. Y se dan cuenta ustedes que aquí quien murió fue Raquel, y sus hijos quedaron vivos. Entonces un día hablaremos de este detalle, por qué Jeremías dice que Raquel lloraba. ¿Por qué Jeremías dice que Raquel lloraba por sus hijos si sus hijos quedaron vivos? Es más, el hijo pequeño apenas nació, murió ella. Entonces un día voy a tratar de explicar qué posiblemente sucede con esta situación ahí, ¿verdad? Con el profeta Jeremías. Y está hablando de Raquel, al menos que esté hablando de otra mujer llamada Raquel, porque también en la Biblia aparecen nombres repetidos de personas, diferentes personas con el mismo nombre. Pero bueno, eso lo dejamos después. Hay otro
Hay otra, entonces, considerando esto hasta el momento, esta Raquel no pudo haber estado llorando a sus hijos. Bueno, ahora veamos otra posibilidad que hay. Hay otra persona que posiblemente haya sido, ¿verdad? El personaje de donde sale la Llorona. Veamos lo que dice acá la Biblia. Este fue Jefté. Tuvo una hija que ofreció un holocausto. Así que veamos lo que ocurre cuando él enfrenta la realidad de las cosas de este voto que hizo. Entonces dijo, ve, y le dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Recuerden que la Llorona se supone que, ¿verdad?, sale en los ríos o en las partes donde está la noche lloviendo. Pero en este caso, esta muchacha llora su virginidad, es decir, que ella no se ha casado. Ya les voy a poner un poquito en contexto, ¿verdad?, para que veamos esta otra posible opción de lo que se dice o posiblemente se aplique, o alguien tal vez lo aplique para decir que de aquí viene la historia de la Llorona también. Bueno, entonces vamos a ponernos en contexto. Jefté hace un voto con Dios. Él se compromete, ¿verdad?, a pelear o llevar la delantera, en este caso, ¿no? Él como jefe de los que pelean, y lo buscan a él porque saben que con él, con un hombre justo, Dios lo iba a escuchar. Entonces Jehová le da la victoria a él, pero él hace un voto. Notemos aquí, Jueces capítulo 11, versículo 30, dice así: Jefté hizo a Jehová un voto, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, note usted aquí, dice, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Entonces aquí está el detalle. Jefté hace un voto, o sea, es un voto, y en el tiempo de la ley de Moisés dice que si a alguien hace un voto a Dios y no lo cumple, más le hubiera valido no hacerlo, ¿verdad?, que hacerlo y no cumplirlo. Entonces él hacía un voto, un compromiso, pero el punto es, ¿de qué se trata el holocausto? ¿Es acaso que él iba a ofrecer en sacrificio a una persona que lo encontrara, o se trata de algo más? Bueno, vamos a aprovechar a tratar de hablar un poco de esto. Noten ustedes que entonces en el versículo 32 dice así: y fue Jefté hacia a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Entonces Dios le entrega la victoria. Ahora bien, ya que este hombre logra la victoria contra los amonitas, ¿verdad?, sus enemigos, él regresa. Y entonces, regresando, sorpresa, quien lo recibe en el versículo 34, entonces dice aquí en el versículo 34, volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirlo con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo hoy, ni hija. Entonces esto fue tremendo para él, porque él no meditó en el voto que hizo, ya que tiene una hija única, la ofrece en holocausto. Pero noten la reacción de este hombre, lo que sucede, o la reacción de él. Dice, y cuando él vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor.
porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ahora, aquí se dan cuenta que una situación difícil para él, porque ¿cuál es la lamentación de él? Que es su única hija. Entonces, por eso es de que surge en algunos casos estos versículos como si es que él tuviera en mente sacrificar a su hija. Y no tiene más hijos, se va a quedar sin hijos. Ahora, ¿pero qué fue el voto? Como les digo, es interesante esto. Ahora bien, su hija, calmadamente le dice que, padre, le dice en el versículo 36, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. La hija muy relajada, muy tranquila, y el padre bien preocupado, ¿no? Entonces, aquí está tremendo el asunto. Ahora bien, aquí viene en el versículo 38, donde entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. De aquí es donde les digo yo, bueno, esta muchacha no había conocido varón, no se había casado, y fue a llorar su virginidad. Ahora, cabe mencionar que se presta para decir, bueno, esta muchacha sabe que iba a morir virgen, no iba a poder procrear hijos, no iba a pasar a eso. Pero resulta que hay una situación que sucedía que no le comprobaba al 100%, es posible que ustedes tengan algún dato. Escuché en algún momento un mensaje donde decían que posiblemente el voto que hacían con las hijas, o algunas mujeres se comprometían a trabajar en el templo, y eso era renunciar a ser mamá, es decir, renunciar al matrimonio, aunque no tuvieran el don de abstinencia. Pero bueno, eso sería, ¿verdad?, encontrar un poco más de información. Nos encontramos que, por ejemplo, en la Biblia, en Éxodo, por ejemplo en Éxodo 38, en el versículo 8. Vamos a ver qué es lo que dice Éxodo 38, 8. Y veamos, veamos, Éxodo 38, 8. También hizo fuente de bronce y su base de bronce de los espejos, las mujeres que velan las puertas del tabernáculo de reunión. Bueno, esta es una referencia de la Biblia donde dice que habían mujeres encargadas de cuidar, de velar, pero eso realmente solamente nos da indicaciones de que eran unas mujeres como guardias o algo por el estilo. Pero una de las cosas que se dice es de que estas mujeres eran solteras. No recuerdo yo algún pasaje que lo recalque, ¿verdad? Pero vamos a ver un detalle también que ocurría, y una referencia más que se encuentra en la primera de Samuel capítulo 2 versículo 22, y ahí nos da más o menos un detalle de lo que sucedía también, que por cierto por ahí puede venir, si es que esto es cierto. Bueno, en la primera carta de Samuel hace otra referencia de las mujeres que estaban en el templo. Notemos como referencia, capítulo 2, versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban en las puertas del tabernáculo de reunión. Noten ustedes aquí que la idea de mencionar estos versículos es porque hay mujeres encargadas en el tabernáculo, en el templo. Ahora, entonces, por esta razón pienso yo que el sacrificio o holocausto que quería hacer este personaje, Jefté, con su hija, era dedicarla al templo
y renunciara a esta muchacha a casarse, es decir, que este hombre no iba a poder conocer a ningún nieto. Es posible que esto sea aplicable así. Ahora, si esto es así, la verdad yo no he visto un pasaje donde diga que tenían que renunciar al matrimonio y quedarse sin hijos. Es posible entonces también que de ahí surge las monjitas o las mujeres de la Iglesia Católica que renuncian a tener hijos también. Posiblemente, no lo sé. Así que muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bueno, mis amigos, en conclusión, bueno, primero les quiero agradecer por haberse quedado hasta el final del video. Como ya pudimos observar, estas dos posibles opciones, tanto Raquel lloraba a sus hijos, que dijo Jeremías 31:15, y la otra, la hija de Jefté, pero la hija de Jefté nunca tuvo hijos. Entonces, básicamente, si fue tomada de aquí la historia de cualquiera de las dos, fue sacada de contexto si fuera el caso. De otra manera, no le veo yo cómo pudo haber pasado. Entonces, la versión puede variar de un país a otro. Pues, si gustan comentar, son bienvenidos sus comentarios. Y si saben algo, ¿verdad?, que pueden agregar, claro que sí, son bienvenidos. Así que muchísimas gracias. Y en una próxima ocasión, ¿verdad?, vamos a analizar por qué Jeremías dijo que Raquel lloraba a sus hijos si ella murió primero antes que sus hijos. Bendiciones y hasta una próxima. Saludos.